En este video se va a hablar de cómo la trigonometría se ve aplicada en la ingeniería química, donde se explicarán algunos conceptos necesarios para entenderlo. Ahora bien, la ingeniería química lo que hace es manipular con sólidos, gas y líquidos, ya sea para diseñar procesos o productos que involucren estos. Por otro lado, la trigonometría se encarga de calcular y estudiar los elementos y relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos, usando razones trigonométricas para este fin. Ya teniendo esos dos conceptos claros, podremos llegar a una relación de estas dos, la cual se encuentra en los gradientes transversales de velocidades en la viscosidad de un fluido. Al escuchar este término, es frecuente preguntarse ¿qué es? ¿Cómo la trigonometría está involucrada en eso? ¿Cuál es su relación? Y eso es lo que precisamente se va a aclarar en este video. Los fluidos son el líquido y el gas, y se les denomina fluidos porque no conservan una forma fija. Por lo tanto, ambos tienen la capacidad de fluir. Podemos clasificar los fluidos dependiendo de la relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la velocidad de formación que se produce en el fluido, entre newtoniano y no newtoniano. Los newtonianos son los que están basados en la ley de Newton de los fluidos, la cual dice que el esfuerzo tangencial es proporcional a la tasa de variación de la velocidad, o mejor dicho, al gradiente de velocidad, como se demuestra en la gráfica. Y los no newtonianos son los que no son directamente proporcionales. Un esfuerzo cortante o tensión tangencial es la fuerza necesaria aplicada por unidad de área o mejor dicho, con respecto al área, a un fluido en la dirección de su movimiento para obtener un movimiento con velocidad. La viscosidad es una especie de rozamiento interno en los fluidos, donde aparecen esfuerzos constantes sobre la superficie de un elemento de fluido en movimiento respecto al resto del fluido, causando que se ejerza una fuerza para hacer que una capa de fluido se deslice sobre otra. Ahora, para demostrar cómo se ve usada la trigonometría y los conceptos anteriores, vamos a tomar como referencia un fluido confinado entre dos placas. Imaginemos un fluido confinado entre dos placas paralelas ubicadas de una manera horizontal, separadas por una distancia y. Una de estas en movimiento, la placa superior, y la otra estática, la inferior, donde se aplica un esfuerzo de corte que genera un desplazamiento de la placa en movimiento, moviéndose a una velocidad constante, la cual desplaza a la vez la capa superior del fluido en contacto con ella y a la vez la capa de fluido inferior a la capa superior, y así sucesivamente en forma decreciente hasta llegar a la capa de fluido que se encuentra en contacto con la placa estática, generando que esta misma capa sea estática, causando que el movimiento de la capa superior a esta se retarde, donde al final nos queda que el fluido se ha desplazado cierta distancia y que se forma un gradiente de velocidad, que es la distancia por la velocidad sobre la distancia por la distancia y, siendo este una línea en forma diagonal que muestra cómo y hasta dónde se forma el fluido. Ahora, ¿cómo se ve la trigonometría en esto? Pues bien, vemos que se forma un triángulo rectángulo al deformarse el fluido, cuya hipotenusa es el gradiente de velocidad y sus catetos son la distancia entre las dos placas y la distancia formada. Entonces, por ejemplo, si nos dieran el ángulo de formación y el cateto adyacente a este, que es la distancia formada, y quisiéramos encontrar el gradiente de velocidad, usaríamos una de las razones trigonométricas para hallarlo. En este caso sería coseno, que es cateto adyacente, la distancia formada, sobre la hipotenusa, el gradiente transversal. Pero como ya no tenemos ese gradiente, convertimos la fórmula del coseno para que la incógnita sea hallar la hipotenusa. Entonces quedaría cateto adyacente sobre el coseno del ángulo, donde también podríamos usar las otras razones trigonométricas para hallar las demás incógnitas.